En este día Dios nos reúne nuevamente poniendo el deseo en nosotros de escudriñar su palabra, de conocerla, entenderla y nos ayude Dios con su buen espíritu, como siempre lo ha hecho, para guiarnos hacia Cristo y ver la verdad de su salvación y la grandeza de ella. En el día de hoy, el estudio bíblico tiene por título el siguiente: la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Repito otra vez: la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Está sacado de este versículo de Romanos 3, versículo 22. Romanos 3, versículo 22. En este día que el Señor nos congrega, vamos a recordar algo que siempre debemos estarlo continuamente mirando y revisando de la palabra de Dios, es en cuanto a la salvación, que es de Dios por la fe en Jesucristo, a través de la justicia que es de Cristo, o la justicia de Dios por la fe, que yo diría que es un tema no estudiado y no conocido como debiera ser en muchas congregaciones. Nosotros tuvimos la experiencia de que hablar de la justificación por la fe o la justicia de Cristo fue una novedad, cuando por primera vez lo escuchamos, y eso que estábamos hace bastante tiempo en iglesias. Y cada cierto tiempo que este tema se estudie cae en el olvido. No es algo que la gente lo tenga en primacía dentro de lo que conoce. Sencillamente se habla del alcance de la salvación, que es por la fe en Jesucristo. La implicación de una justicia que no es nuestra, sino que Dios la ha provisto para nosotros los injustos, a fin de ser hallados aceptos delante de su presencia. Y esta justicia es la de Cristo, la que se obtiene y se recibe, no por mérito propio, sino por creer, por el don de la fe en que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Con ambas cosas, pues nos ha puesto en paz con Dios, pero esto obedece a una obra de Cristo, no a una obra del creyente. El creyente no ha participado en la obra redentora de su salvación, porque es injusto. No hay justo ni un uno. La justicia o el perdón o la paz lo ha obtenido porque Dios lo ha donado gratuitamente por medio de Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Estas cosas las vamos a ir desarrollando a través de una seguidilla de versículos que he estado aquí recabando para este día. Voy a partir leyendo en Jeremías 23, versículo 1, hasta el versículo 7 y 8 de Jeremías, capítulo 23, 1, ¿cierto? Deje hasta el versículo 8. Leo, dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada. Los dirigentes de Israel, en este caso, tanto sacerdotes, profetas, cierto, escribas, todo lo que estaban encargados de la instrucción de Israel. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Recuerden, son sacerdotes, escribas, ¿cierto? Todo lo que están encargando los ancianos también de enseñar al pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas, les acusa el Señor aquí, y las espantasteis, y no las habéis visitado. Es decir, el pueblo de Israel no estaba en manos de gente que los dirigiera por el camino recto y el temor de Dios y el conocimiento de Dios, sino que estaba totalmente abandonada. Típica característica de los que dirigen, que se preocupan de sí mismos y no de la grey. Dice, y no las habéis visitado, o sea, no las habéis cuidado. Dice, he aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Es decir, para Dios, dejar abandonada a la grey, a las ovejas del Señor, a su suerte, y no defenderlas, no protegerlas, no alimentarlas con la palabra de vida del Señor, es un pecado que será tomado en cuenta a todos los que dirigen. Por eso dice, aquí visito vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Verso 3. Y yo, ahora dice, como ustedes no han hecho esta labor, yo ahora voy a ser el pastor de estas ovejas. Yo los había encargado a ustedes, pero estas ovejas, como quedaron en malas manos, yo ahora las recogeré y yo voy a pastorear a mis ovejas, dice el verso 3. Yo recogeré el resto de mis ovejas, verso 3, de todas las tierras donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. El contexto en que se está diciendo esto es en que ellos están siendo invadidos o a punto de ser invadidos por Nabucodonosor, que los llevó cautivos a la tierra de Babilonia, recuerden, y el santuario también fue destruido. Así que estábamos en un punto
álgido de la historia de Israel y de la vida del pueblo de Israel, y estaba en compromiso la vida de ellos, ¿cierto? Pero todas las personas que habían caído en las malas manos de estos falsos pastores que no se preocuparon de la grey, Dios visitaría la maldad de ellos. Y Dios mismo ahora, como ellos no hicieron la labor, verso 3 dice, yo recogeré el resto de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Verso 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo, o pimpollo, renuevo justo. Fíjense que podría Dios haber dicho solamente renuevo, pero dice un renuevo justo. Despertaré a David, renuevo justo. Y eso está relacionado con la justicia. Porque a continuación, como es un renuevo justo que Dios envía, dice, lo envía para ser también rey de todos nosotros. Dice, y reinará rey. Este renuevo justo, quien Dios despierta a David, es un rey. Dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, es un renuevo justo porque hará juicio y justicia en la tierra. Vendrá a juzgar. En sus días será salvo Judá. Habla de que también traerá la salvación para Israel, en particular Judá, que es la tribu en la que se manifestó. E Israel habitará confiado, y este será su nombre, que lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, este renuevo justo viene a pastorear las ovejas de la majada del Señor, que han sido descuidadas por los sacerdotes y los escribas, que las habían abandonado, solo se habían aprovechado de ellas. Y dice, Dios despertaría un renuevo justo a David, este sería el Mesías, que también reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, también juzgará la tierra, dice. Y en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán a este renuevo justo, Jehová, justicia nuestra, o justicia nuestra, también podría entenderse, ¿no? Es decir, este rey, este Mesías, simiente de David, que hará juicio y justicia en la tierra, su nombre es Jehová, justicia nuestra. Y dice, por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, y no dirás más, vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del Aquilón, del norte, de Babilonia, porque de allá Dios los salvó. Así como los había salvado de Egipto, también los volvió a salvar y a traer del Aquilón del norte de la tierra de Babilonia, donde fueron llevados cautivos, ¿cierto? Y de todas las tierras donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Es decir, Dios está prometiendo entonces, junto con traer de nuevo a los que fueron alejados de Israel el día de la invasión de Babilonia. Eso ya ocurrió, ellos volvieron, pero en esos días se manifestaría, ¿cierto? Posterior al reencuentro de Israel con su tierra, cuando volvieran, Dios iba a manifestar un rey justo que haría justicia y juicio en la tierra, y sería dichoso, ¿cierto? Y su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Así que nosotros queremos entender por qué puede llamarse a este renuevo justo, justicia nuestra, o la justicia de Jehová nuestra, o Jehová, justicia nuestra, si lo quieren decir también así. Hay una justicia, por lo tanto, que viene y es traída por este rey que está anunciado en la Escritura, que es Cristo, entendemos, y habitaremos confiados porque Él se llamará para nosotros, para los que entendemos, Jehová, justicia nuestra, o sea, la justicia de Jehová nuestra. Así que Dios nos ha provisto de una justicia que no tenemos, porque si la tuviésemos no la habría provisto a través de este renuevo justo, que es Jehová, justicia nuestra. Así que esta justicia es traída no por un grupo de personas, no por un sacerdote, no por medio de una filosofía, sino que él mismo es la justicia de Dios, porque le llaman a él Jehová, justicia nuestra. Así que Dios trae una justicia, esa justicia es para traernos a nosotros esperanza de salvación en la tierra. Y en ese día en que Él se manifieste, estaremos confiados y estaremos confiados en su nombre, que es Jehová, justicia nuestra. Bueno, nosotros sabemos
que el nombre de nuestra congregación tiene por título Iglesia Cristiana Jehová Justicia Nuestra, y es por eso que nuestra confianza está puesta en la justicia que trae este Rey, el creador de la profecía, para nuestra bendición y nuestra salvación. Voy a seguir en otro versículo leyendo, y ahora voy a leer en Jeremías capítulo 31, versículo 27, profundizando en que el nombre de que este Rey renuevo justo de David se llamará Jehová Justicia Nuestra. ¿De qué forma puede este renuevo justo ser justicia, nuestra justicia? La justicia de otro, de un rey, simiente de David, va a llamarse justicia nuestra. Él es justo, esta simiente, santa y sin mancha. ¿Cómo puede llegar a ser la justicia de él nuestra? Esa es la pregunta. Porque lo que se está diciendo es que este renuevo es justicia de Dios, es justicia también nuestra, que es para nosotros. Es como si se nos considerase la justicia de él como hecha por nosotros o nuestra. Entonces aquí dice en Jeremías 31, verso 27 en adelante, aquí viene el día, dice Jehová, que se perderá la casa de Israel y a la de Judá de simientes de hombre y de simientes de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias o agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de los hombres que comieren las uvas agraces tendrán la dentera. Eso se refiere a los que hacen el mal. ¿Eh? Verso 31. Aquí que vienen días, dice Jehová, anunciando para el futuro, ¿no? Está diciendo el profeta, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui como un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Que Dios perdone la maldad y no se acuerda más del pecado es la mejor noticia que nosotros llegar a recibir en esta vida. Pero aquí tenemos que analizar dos cosas juntas. Primero, hay una profecía, ¿cierto? En Jeremías 23, del 5 al 6, donde se dice que se levanta un renuevo justo de la simiente de David para a favor nuestro, renuevo que vino a ser justicia, ¿cierto? Y el nombre que recibirá de parte, este será el nombre que le llamarán, o sea, con el que le conocerán o le llamarán, es Jehová justicia nuestra. Es decir, la justicia de Dios, su rectitud y su santidad va a ser nuestra, que Él es nuestra, la justicia de Dios, pero no, como nuestra. Y aquí ahora se nos dice, al final del versículo donde leímos recién en Jeremías 31, que van a venir días en los cuales Dios hará un pacto nuevo. Y ese pacto consiste en que Dios dará sus leyes en sus corazones y todos le conocerán, desde el más pequeño al grande. ¿En qué cosa? En que Dios perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de su pecado. Pues esto entonces debe ser la justicia que hablaba primeramente en Jeremías 23, versos 5 al 6, de este renuevo justo de David llamado Jehová Justicia Nuestra. Traerá una justicia entonces que trae como consecuencia que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados por, por la obra suya, y Dios no se acuerda más de los nuestros por haber creído en esto. Jehová, justicia nuestra. Dios nos provee de una justicia que salva, pero que es generada por Él, que Él la ha traído. Se debe a su propia rectitud, que Él tiene justicia para adjudicárnosla a los que creemos. Dios toma su propia justicia, la de su Hijo, la rectitud, en este caso, de este Rey, simiente de David, que es Cristo, y la hace por la fe
y la cuenta por la fe, por haber creído que Él es el Hijo de Dios, como nuestra. Y esa justicia que aquí declara Jeremías consiste en que Dios no se acordará más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, porque los perdonará. No enseñará a ninguno más a su prójimo, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una justicia que trae este Rey justo, que es nuestra. Esa justicia consiste en que todos le conoceremos. ¿En qué? En que Dios perdonará todos nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Entonces, la justicia que salva, este renuevo que es justo, trae una justicia que trae como consecuencia que Dios perdone todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y nos pone en paz con Dios. Pero todo esto con una justicia que es de Él, pero pasa a ser nuestra cuando creemos que Él es la justicia que Dios ha traído para hacernos imputada, para recibir el perdón de nuestros pecados, de tal manera que Dios aquí dice: no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es la justicia entonces? En conclusión, que habla Jeremías, una justicia que es de Dios, pero pasa a ser de nosotros por la fe. Y esa justicia consiste en que Dios perdona todos nuestros pecados porque su Hijo murió por ellos. Así que una justicia que no es nuestra, una rectitud que no es nuestra, no es contada como nuestra. Y somos hallados ante Dios sin pecado y sin mancha, porque Él se ofreció en la cruz por nosotros. Así que no estamos hablando de salvación cuando hablamos de confiar en lo que hacemos. Estamos hablando de robarle la gloria a Dios cuando hacemos eso. Cuando sumamos a la obra de Jesucristo cualquier cosa, la vida cristiana, la rectitud que debemos tener entre nosotros como hermanos, todas cosas muy buenas que debemos vivir y practicar. Pero Dios nos ha salvado por algo, por medio de una justicia externa, una justicia que no es nuestra, es una justicia de otro, de este renuevo justo, que viene enviado de Dios como Rey de Israel. Y justo Jeremías luego también anuncia de que Dios no se acordará más de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, porque el Señor está trayendo esta justicia que salva a través de el perdón de los pecados, por medio de quien será el sacrificio por ellos, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Sigo avanzando y ahora voy a leer en Isaías 53, verso 6. De ninguna forma podría ser la justicia que salva la nuestra, porque ¿cómo describe Isaías la justicia humana en relación a la justicia de este renuevo justo de David, que trae el perdón, la justicia para nosotros, de tal manera que Dios ya no se acuerda más de nuestras iniquidades? Pasa a ser esa la confianza en una justicia fuera de la nuestra, la justicia que trae Cristo. Porque todos nosotros, ¿qué pasó con nuestra conducta? Desde que antes que conociéramos al Señor estábamos descarriados. Isaías 53, verso 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas. Nadie puede excluirse de que y diga que no es así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y ahora añadimos el componente importante, más importante de todo. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, fíjense la relación. Jeremías 23, 5 al 6, habla de una justicia, de un renuevo justo, que le llamarán Jehová justicia nuestra. O sea, la justicia de este renuevo justo es nuestra, pasa a ser nuestra. ¿De qué forma pasa a ser nuestra? Porque Dios no se acuerda más de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque este renuevo justo, ¿qué hace? Dios lo hizo responsable en lugar nuestro de todos nuestros pecados. Y por eso dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, la justicia suya, la de ellos, de haber llevado en el madero los pecados nuestros, en los que nos libró de la condenación, debido a que Dios cargó en él nuestras injusticias y nuestros pecados, y lo hizo responsable, y para pagar esos pecados con la muerte,
Él murió, pero no porque Él los hubiera cometido, porque Él nunca cometió maldad ni un engaño en su boca, sino que murió como nosotros debiéramos haber muerto. Más Dios no quiso que nosotros muriéramos sin esperanza y propició a Jehová justicia nuestra, que es Cristo, para que fuese justicia nuestra, nuestra. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo logró que de nuestros pecados no fuéramos más condenados? Cargó, hizo responsable a este Jesús de Nazaret, a este Cristo, que en el Antiguo Testamento se llama Jehová justicia nuestra también, entre muchos nombres que tiene, con el pecado nuestro, y así la justicia de la condenación de nuestros pecados cayó sobre Cristo, y nosotros fuimos libertados de esa condenación, porque Él llevó como suyo nuestros pecados en el madero. No hay cosa más importante en la Escritura que aprender que esta, hermano. Todo lo demás es secundario en comparación con entender que hay una justicia externa en otro que nos fue imputada por la gracia de Dios, debido a que Dios cargó en él mismo los pecados nuestros, y su justicia la atribuyó a nosotros el perdón de los pecados, porque Él murió en la cruz por los pecados nuestros, como acabamos de leer aquí en Isaías 53:6. Estábamos todos descarriados, cada cual andaba por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Jesús de Nazaret, la justicia de Dios por la fe. En Él cargó el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Porque Dios había cargado en él el pecado nuestro, así que no podía resistirse a la voluntad de Dios de que quería, de que fuera justicia nuestra, de que llevara nuestras iniquidades sobre su cuerpo en el madero. Y sí, como oveja delante de sus trasquiladores. Es decir, no se defendió, aceptó humildemente, por amor nuestro, de todos nosotros, el llevar nuestros pecados, hermano. Y no se defendió, enmudeció, no abrió su boca. Es por eso que su actitud es como la de un cordero. No podía defenderse, porque le había sido atribuido a él nuestra injusticia, para que la justicia de él nos fuera atribuida a nosotros. Dice, de la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Entonces, claramente está diciendo entonces que cuando fue llevado como cordero al matadero, fue para ser muerto, cortado de la tierra de los vivientes. Y dice, ¿por qué él fue cortado de la tierra de los vivientes? ¿Porque era injusto? No, dice, por la rebelión de mi pueblo ferido. Es decir, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y lo castigó como un criminal, no habiendo jamás cometido pecado, siendo su propio hijo que estuvo siempre en santidad con él antes que todas las cosas fueron hechas, siendo él el que creó todas las cosas por amor de nosotros. Él mismo toma ahora nuestras culpas sobre sí y muere una muerte horrible, como un maldito de Dios en una cruz por amor de nosotros para llevarnos a Dios. Y esa justicia que estaba en él nos es imputada para que nosotros seamos considerados justos y perdonados por la fe en él. Pero la iniquidad nuestra se traspasó a él, para que con su muerte él pagara todos nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la justicia que nos salva no es una justicia que nosotros obremos, sino es la justicia que Dios obró por medio de Jesucristo para redimirnos al ofrecerlo en la cruz por nuestros pecados, a fin de que fuéramos limpiados de todas nuestras iniquidades, estar en paz con Dios y poder estar con Él algún día para siempre, cuando Él venga y envíe a su Hijo a buscarnos en el día postero. Entonces, estimados hermanos, la justicia que nos redime, recordamos y sabemos que es así, pero yo lo estoy hablando aquí para que lo mantengamos en Jehová justicia nuestra se llama, justicia nuestra, ya es un indicio para decirnos a nosotros de que esa justicia que es de Él pasa a ser nuestra en algún momento. Como dice también más adelante en Jeremías, Dios no se acordará más de las iniquidades. Pero ahora que en Isaías se nos dice en el verso 6 que todos estábamos descarriados, más Dios cargó en Él el pecado de nosotros. Así que Él llevó las iniquidades nuestras. No nos imaginamos esto, hermano. Dios dice que cargó el pecado en Él de todos nosotros. Lo cargó hace mucho tiempo atrás cuando Jesús de Nazaret murió, el Hijo de Dios en la cruz, crucificado entre ladrones, por identificarse con nosotros, por querer llevar nuestras culpas sobre sí. Y murió como entre inicuos, considerado como un engañador.
Más Él es el que más, no hay amor más grande que se pueda mostrar que dar su vida por gente como nosotros que no lo merecemos, hermano. Yo sin duda creo que desde el punto de vista mío, no merecemos de Dios este trato tan grande, tan bondadoso, de haber tomado nuestras propias culpas y trasladarlas a su Hijo, para que Él se llevara la condenación y nosotros el fruto de la justicia, que es por la fe en Él. Cosa que aquella justicia jamás ha sido nuestra, es de su Hijo, pero Dios la ha querido imputar como nosotros para perdonarnos. Pero también tuvo que tomar nuestra iniquidad y cargarla sobre Cristo y tratarlo como un pecador, y no lo defendió en la cruz porque tenía que expiar con su propia vida, colgado en la cruz como un maldito, el pecado del mundo. Si hay personas que no entienden esto es porque está endurecido su corazón. Si hay gente que cree que hay algo más importante que hablar y exaltar dentro de la congregación que esto, aún no les ha amanecido. El Señor Jesús fue contado entre inicuos por pecados, no de Él, sino los nuestros. Él es nuestra justicia, pero para ser nuestra justicia tuvo que ser también Él tratado como un maldito de Dios, porque al cargarle a Dios los pecados nuestros, lo trató como merecíamos nosotros haberse tratado, como unos impíos, que justamente habríamos muerto en la cruz posiblemente por todos nuestros pecados. Pero Dios no quiso que nosotros nos perdiéramos. Dios no quiso que estas ovejas que estaban descargadas se perdieran. Envió a su propio Hijo para que les fuera justicia. Y los pecados nuestros los cargó sobre Él, para que Él se llevara la condenación con su muerte en la cruz. Así que nadie puede decir que Dios no nos ama. Nadie puede decir que Dios no ha hecho nada en favor nuestro. Aparte de darnos la existencia, nos abrió el entendimiento para creer en Cristo. Envió a su propio Hijo para dar su vida por nosotros. Y nos espera en Él creyendo la redención, para que algún día podamos estar delante de Él alabándole por esta salvación. Después dice, verso 9, y dispúsose con los impíos en su sepultura, dice, más con los ricos fue en su muerte. Recordamos la historia, ¿cierto? Porque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. Qué contradictorio, hermano, que el que no cometió pecado fue tratado como un impío. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero él dice que con los ricos fue en su muerte porque fue sepultado en un sepulcro de personas importantes, ¿cierto? ¿Pero por qué esto? Porque nunca hubo en él maldad y no hubo engaño en su boca, dice. Entonces, ¿cómo a alguien que nunca hubo en él maldad ni engaño en su boca nos vino a hacer justicia para nosotros? Porque Dios quiso imputarnos una justicia no nuestra, que era de su Hijo, su rectitud, para que fuésemos hallados aceptos ante Él. Pero Él tuvo que llevarse lo peor nuestro, nuestra iniquidad, cargarla como suya, para que con su muerte fueran expiados, limpiados para siempre todos nuestros pecados. Una sola ofrenda ofreció. Por eso dice el verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, porque entonces su muerte no nos imaginamos que fue en favor de la humanidad, porque aquí dice que cuando hubiere puesto su vida en expiación, ¿y qué es la expiación? Es un sacrificio que se ofrece para aplacar la ira de Dios. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, lo cual entendemos que equivale a su resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Él sacará adelante la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que Él llevara las iniquidades nuestras para que fuésemos justificados con la justicia de Cristo, que equivale, ¿cierto?, a que Él ya con su muerte pagó nuestros pecados para siempre y nos ha puesto en paz con Dios. Mas Él tuvo que morir como un impío. La justicia que Él tenía me la traspasó y me la ha dado a cuenta mía por el don de la fe que Dios ha puesto para creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Mi pecado lo cargó Él de tal manera que lo expió con su muerte. Y una vez resucitado, puedo decir que yo, al creer en que su justicia me ha sido imputada porque Él murió, ¿cuál es la justicia de Cristo? Que Él murió por nuestros pecados. ¿Y cuál es nuestra justificación?
que nosotros somos hallados sin culpa ante Dios porque Él murió por todos nuestros pecados. Él pagó con su propia vida. Por eso que es justicia nuestra. Por lo tanto, si alguien quiere decir que todo esto no es tan importante, dice: del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo nos justificará? ¿Y cómo ya nos justificó? Llevando en su cuerpo todas nuestras iniquidades. Por lo tanto, si él se lleva nuestra iniquidad y muere por nosotros, nosotros inmerecidamente quedamos libres de condenación y justificados, o sea, declarados justos, porque otro se llevó la condenación de nuestros pecados con su muerte. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, sin duda debe ser así. Alabado sea el Cordero de Dios, dice, y con todos los fuertes daré, con los fuertes daré, repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fíjense qué ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Derramó su vida por nosotros y fue contado con los perversos. Entendemos, ¿cierto? Crucificado entre ladrones, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hermanos, no nos imaginamos que Jesús fue el que llevó el pecado nuestro como cordero en la cruz, que al morir y pagarlos con su propia vida, Él obtuvo una justicia para nosotros delante de Dios, de que fuéramos hallados sin pecado, porque Él los pagó con la moneda que la ley decía: la paga del pecado es muerte. Él murió por nuestras iniquidades. No hay nadie más importante en el mundo que se haya interesado tanto por nosotros para nuestro bien que nuestro Dios y el Señor Jesucristo, de tal manera que Dios propició a su Hijo para que fuese nuestra justicia. Él nunca hubo en él maldad ni engaño en su boca. Esto es lo que me es imputado a mí: la santidad y la justicia de Cristo. Y a la vez se me considera que he muerto con Él para no ser condenado, debido a que Él con su muerte agotó la condenación de mis pecados y de los de todos nosotros. Así que, estimado hermano, en este día eh, es importante volver a recordar que existe una justicia que no es nuestra, que es de Cristo, que nos ha sido imputada, que es la que nos declara ante Dios salvo. La justicia no es la justicia que salva, no es nuestra obediencia a Dios, la cual es correcto que la tengamos, sino que es la justicia de Cristo, la que Él, por su rectitud y su bondad, obtuvo delante de Dios por medio de sus hechos y actos que tuvo. Él era sin pecado, pero Dios quiso que Él muriera por los pecados nuestros como que fueran suyos. Dios imputó en el Hijo de Dios los pecados nuestros, los cargó, sin que Él hubiera cometido jamás pecado. Pero como Él murió un justo por los injustos, trajo el perdón sobre todos nosotros, a fin de que no fuéramos condenados con la muerte eterna. En Romanos 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No hay temor, dice, de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Es decir, toda esta declaración de la condición humana es para que toda boca se tape y nadie más se defienda tratando de decir que es justo, ¿no? Y todo el mundo se sujete a Dios, obedezca a Dios, quiere decir. Porque por las obras de la ley, o sea, por nuestra obediencia a la ley de Dios, ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, nadie puede alcanzar justicia tal que pueda decir ante Dios que está sin pecado a través de la obediencia a la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No porfiemos contra eso, porque por las obras de la carne ninguna carne se justificará delante de Él. Como parte diciendo, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si esa es la condición del hombre en su naturaleza, sin Dios, ¿por qué querer intentar agradar a Dios con la justicia nuestra, cuando ya sabemos que está manchada por malas intenciones y no es perfecta? Porque obedece a una naturaleza humana que no busca a Dios, que no entiende a Dios, que no es justa.
Más entonces, como no tenemos una justicia por la cual prevalecer delante del juicio de Dios, Dios ha provisto otra justicia, que no es nuestra, que vengo explicando hace un rato. Una justicia que es de Dios, que ha sido obrada por Cristo en favor nuestro. Verso 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora, si la ley, o aparte de la obediencia a la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué justicia? La de Cristo. Jesús decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y Dios dijo de él, no en el maldad, ni engaño en su boca. ¿Qué más queremos para entender de que Dios ofreció a su Hijo sin mancha en la cruz por nosotros, para que nuestros pecados no fueran perdonados y nos ha declarado justos debido a la justicia que es de otra persona y no nuestra, no de nosotros pecadores, sino que la justicia del justo Cristo, el Hijo de Dios, y nos ha limpiado con su sangre de nuestros pecados, que han sido como la grana, pero como la nieve han sido ahora por la justicia de Cristo emblanquecida. Entonces luego dice, la justicia de Dios, distinta, que hay una justicia que es por la ley, por la cual no podemos agradar a Dios, porque no hay hombre que no peque debido a nuestra humana debilidad, de nuestra carnalidad que nos habita. Pero Dios ha provisto una manera de salvarnos aparte de la ley, o sin la ley, como dice la versión duramente en el verso 21, porque no podemos delante de ella permanecer justos, debido a que hay injusticia siempre en nosotros, no hay hombre que no peque. Que más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Hay una justicia que es por la ley, por la cual no podemos permanecer, porque no hay hombre que no peque. Pero Dios ha provisto otra justicia, aparte de la ley, o como dice en la versión más antigua, el verso 21 más ahora, sin la ley, ¿cierto? La justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, como lo vimos en Isaías, que había un renuevo justo que vendría. Esa justicia, ¿en qué se manifestaría? Que Dios no se acordaría más de los pecados y las iniquidades. Y eso, ¿por qué? Porque en Isaías 53 decía que el Mesías Cristo, el Cordero de Dios, llevaría los pecados sobre sí. Entonces, ahora sí la ley y la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, esta justicia se obtiene no a base de obediencia personal, sino que por creer en Jesucristo, por creer en que Él llevó el pecado nuestro en la cruz. Para todos los que dicen, obran, no. Los que ¿creen en qué? En el Evangelio, en que Él les dio su vida por nosotros en la cruz. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron ya están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya estamos destituidos. Dios dice, no hay justo, no hay que busque a Dios, todos se apartaron. Por lo tanto, Dios buscó que el hombre fuera declarado justo a través de otro medio, y el medio fue que Jesucristo, alguien distinto de nosotros, llevara las iniquidades, pero muriera por nosotros. Es decir, su muerte fue por pecados nuestros. De esa manera, entonces, Él se llevó la condenación y el sufrimiento en la cruz para expiarlo. Pero al que cree que Él lo hizo y reconoce sus pecados, Dios le imputa ese perdón y lo declara sin pecado por creer en la obra redentora de Jesucristo, por creer que Él es su justicia, por creer que Él se llevó con su muerte en la cruz las iniquidades. Dígame si hay algo más importante que hablar en las iglesias que esto. Yo creo que no. Todo lo demás ayuda y es importante, pero este es el tema principal, porque esto nos conduce no solamente a ser justificados sobre la base de lo que es correcto, a librarnos de la soberbia de pensar que todavía nosotros hemos colaborado en la salvación. Por el contrario, hemos sido solamente beneficiarios de los sacrificios y de los sufrimientos del Cristo, que nos amó, y yo no entiendo cómo nos puede haber amado siendo tan perversos y malos de espíritu. Se debió a la gracia de Dios que no hemos llegado a dejarle. Él ha obrado en nosotros poderosamente y nos ha mantenido en la fe y ha provisto que podamos amarle por el don de la fe. Hemos llegado a creer en esta justicia que jamás podríamos haberla hecho nosotros y la ha hecho para nosotros con su muerte y resurrección el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, entendamos, como todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, la ida al cielo no es a base de una justicia humana hecha por el hombre, sino por la justicia que es en Cristo Jesús, la redención de Cristo, como dice el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Es decir, nosotros confiamos y estamos ciertos en nuestra resurrección porque creemos que su sangre
su vida derramada en la cruz, fue por nosotros, que es lo que se nos predica en el Evangelio. De esa forma la justicia de Él pasa a ser nuestra. Somos declarados justos nosotros porque creemos que Él murió por nosotros. Murió como injusto Él y nosotros fuimos declarados justos porque Él llevó nuestras iniquidades. ¿No les parece algo realmente contrastante, pero cierto, a favor nuestro? ¿Podría a nuestra justicia habernos llevado al reino de Dios bajo ningún punto? Entonces Dios quiso propiciar a su Hijo para que tuviera esa justicia, el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Por eso dice al cual Dios, pues, vuelvo a leer, ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento en haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo, ¿cierto? ¿Dónde está la jactancia? O sea, el decir que somos salvos por alguna cosa que hemos hecho o haremos alguna vez. ¿Dónde está la jactancia? Queda fuera, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe en una obra hecha por otro, que murió y resucitó para salvarnos, sin las obras de ley, sin las obras justas nuestras. ¿Por qué? Porque a pesar de que podamos haber hecho algunas obras justas, Dios declara al ser humano, bajo su severo juicio, como una persona que no es justa. No hay justos ni uno. No servía mi justicia para expiar mis iniquidades, sino que simplemente mi vida habría servido para morir por mis culpas justamente y no haber tenido jamás esperanza de levantarme. Como fue un justo, santo, sin mancha, cordero sin mancha, que se ofreció por nosotros, se ha obtenido dos cosas paralelamente. Se ha obtenido el perdón de los pecados y a la vez la vida eterna, porque Dios nos ha imputado la justicia de otros, la que nos hace vernos aceptos ante Dios por la sangre derramada en la cruz que ha expiado todos nuestros pecados de Jesucristo nuestro Señor. Para que tengamos en cuenta la grandeza de la obra de Cristo, quiero leer este pasaje en Salmos 49, verso 5, que dice así: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. ¿Entendemos, hermano? O sea que el precio para redimir nuestras almas es tan grande que no se puede pagar jamás. Por nosotros mismos, se entiende. Pero si Dios ofreció un sacrificio de un cordero sin tacha, pero realmente santo, santo como Dios. Por lo tanto, la grandeza de este sacrificio ha hecho posible que se pague el precio altísimo que el hombre jamás podría haber pagado, porque no hay hombre que no peque. No, hombre justo en la tierra no hay nunca que no peque. Los justos también pecan, hermano. Aunque Dios les ama y les sobrelleva y ellos se apartan, el justo también peca y necesita ser lavado en la sangre de Cristo. Por lo tanto, se ha pagado el precio altísimo, porque el Cordero era el Cordero de Dios, no era el Cordero de cualquiera persona, era quien Dios había escogido, quien había estado con él antes de la fundación del mundo y por medio de quien había creado el universo, como hemos estudiado en otras cosas. Tal es la grandeza, tal era la deuda a pagar, tan grande fue el sacrificio, tan enorme fue el sacrificio que Dios ofreció para que tuviésemos paz con él. Dice también en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Israel es para salvación, porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios, manda conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la muerte de Cristo por nuestros pecados para salvarnos, y procurando establecer la suya propia, la justicia por la obediencia a la ley de Moisés, aquí estamos hablando, hay una justicia que no es nuestra, que se nos regala por creer que Cristo murió, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero por otro lado hay algunos, como en muchas congregaciones hay, que suman cosas a la salvación, observar el día sábado, diferencias de alimentos, ciertas formas de adoración, ciertas formas de hablar, ¿cierto? Que Dios jamás ha mandado ni ha pedido. Dios ha hecho paz con nosotros a través de la justicia de otra persona, que es la de Cristo, y esa justicia se ofreció hace mucho tiempo atrás en la cruz, con la muerte del propio Hijo de Dios. Por lo tanto, todas estas otras cosas que se imaginan a la gente solamente es para traer cada uno ovejas a su redil y vivir de ellas, hermano. Nosotros tenemos un pastor que vino
a nosotros, que es Jesús de Nazaret, el único pastor, que está por sobre todos los pastores. Todos los demás somos pastorcillos nomás, ayudantes, torpes a veces en muchas cosas. Pero Dios misericordioso nos ha provisto de en Él la justicia que salva. Él ha establecido la norma de salvación. La justicia que nos salva es la muerte y resurrección de Jesucristo en favor nuestro. Esa justicia la obró su Hijo, porque Dios cargó en él el pecado nuestro y también fue el que lo levantó. Dios estaba implícito en esto. Ambas cosas son nuestra justicia y Dios las atribuye solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Somos hallados en paz con Dios y sin tacha, porque Él se llevó en la cruz nuestros pecados. Por lo tanto, la obra redentora que se nos atribuye es la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección. Eso nos pone en paz con Dios. Y enseñar otra cosa es no andar conforme a la ciencia de Dios, o no conforme a la ciencia, como dice Pablo. Es ignorar la justicia de Dios y procurar ser salvo por mi propia justicia, aunque sea muy pequeño, algo que yo le sume. Que diga, por ejemplo, hermano, yo creí que Jesús murió por pecado, soy salvo. Pero si usted no tiene un don, eso no está seguro. Si usted no hace cierta diferencia de alimentos, no es segura la salvación. Y etcétera. Todas las iglesias se han creado por estas pequeñas diferencias. Si tú no recibes el Espíritu Santo de esta forma o de esta otra forma o tantas veces como esta, no va a ser salvo. Hermano, lo que nos salva es que Dios cargó las iniquidades nuestras en otro y nos cuenta como justo por la justicia que nos atribuye de otro, que es Cristo. Eso nos pone en paz con Dios y nos trae la salvación. Todo lo demás es intención humana, que Dios jamás ha hablado. La justicia del justo Cristo, la justicia de Cristo, Jehová, justicia nuestra, pasa a ser nuestra, porque Dios la atribuye en aquel que cree. ¿Que cree qué? Que Cristo murió y resucitó. Por eso dice que hay algunos que, ignoran la justicia de Dios en Romanos 10, verso 3, y procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no se han mostrado obedientes creyendo que Jesús es esa justicia, es decir, creyendo que Él murió y resucitó para salvarnos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Por qué podría estar hablando del fin de la ley? Porque nosotros no somos salvos por la ley o por la obediencia a la ley. Somos salvos por la obediencia de Cristo hasta la muerte de cruz para la redención nuestra, porque Él se llevó en su cuerpo nuestras iniquidades. Por eso es que la justicia que se salva es para aquel que cree, como dice el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Qué interesante, hermano, que lo que nos salva era aquello que no podíamos nosotros hacer por nosotros mismos, que presentarnos justos y sin mancha ante Dios. Pero lo que nos salva es aquello que creemos. Creemos en la justicia de Cristo, creemos en su muerte y resurrección. Eso no es contado como nuestra y nos pone en paz con Dios a los que creímos. Eso es sujetarse a la justicia de Dios. Es decir, aceptar la justicia de otro es obedecer y sujetarse a la justicia de Dios, a lo que Dios quiere que creamos para ser salvos. Verso 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. A la justicia que por la fe dice, no digas de tu corazón, o sea, no dudes, quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo para resucitar a Jesucristo de los muertos. Más que dice el verso 8, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, comenzares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ambas cosas, la justicia de Cristo, será salvo. ¿Quién me salva entonces? Creer y confesar con mi boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová, justicia nuestra. Y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, está claro que crees que murió por los pecados, por supuesto, y que Dios lo resucitó, será salvo. Hermano, usted es salvo desde que creyó que Cristo Jesús murió por sus pecados y que Dios lo resucitó de los muertos. Si lo ha confesado con su boca de corazón verdadero, usted está en paz con Dios y tiene ciertísima promesa de vida eterna. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere, dice, no será avergonzado. Es decir, hermano, el creer en Jesucristo como el Cordero de Dios que lleva el pecado al mundo es para ser beneficiado y se me fuera atribuido la justicia de Cristo, el perdón de mis pecados. Más con la boca se hace confesión para salvación. O sea, tú no puedes avergonzarte de Cristo. Si crees en Él, lo confiesas. Pero todo aquel que cree nunca será avergonzado porque Dios ya lo resucitó y está a su diestra. Así que espera nada más que esto que ya nos ha sido imputado, que su justicia, se manifieste en el cumplimiento de la promesa de la resurrección. Y ya tenemos la certeza porque si Cristo se levantó, Él ha prometido a los que creen que Él murió y resucitó, que también resucitarlos en el día postrero.
Dice en Hebreos 10:12, ¿por qué la salvación está concluida? Porque lo dice Hebreos 10:12 y muchos textos de la Biblia. Verso 10 anterior decía, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio judío que todavía podría para algunos regir, no nos puede salvar porque Dios ya ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados hecho una sola vez. Por eso repite el verso 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La obra redentora de Cristo ya está terminada. Él murió para llevarse nuestras iniquidades con su muerte, y fuéramos justificados, y Él resucitó para llevarnos a la gloria eterna el día que Él cumple su promesa de resucitarnos y llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Entonces dice en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Así que, hermanos, una sola ofrenda ha traído la justicia de otro, de Cristo, la justicia de Jehová, justicia nuestra que es Cristo, para que fuera atribuido por la muerte de otro la limpieza y el perdón de nuestros pecados por la muerte del Santo Hijo de Dios. Por lo tanto, estimados hermanos, la gestancia es excluida, la salvación nunca ha dependido de nada, ni de ningún tipo de ministerio que exista, sino simplemente ha dependido de que su Hijo quiso, por amor de nosotros, ante la voluntad del Padre, cumplirla, muriendo en la cruz, llevando iniquidades no suyas. Y como Él se llevó nuestras iniquidades en la cruz, estamos en paz con Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos pedido perdón, confiando en la muerte de Cristo por nosotros, estamos en paz con Dios. Y Dios, a quien debemos pedirle, enderezará nuestros caminos también, para que le glorifiquemos también en este cuerpo y para su honra y su gloria por lo que ha hecho por nosotros. Dice en Romanos 8, verso 30, dice, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó. Es decir, si usted ha creído que Cristo murió por sus pecados y ha creído que Él lo libró de la condenación de la muerte de sus pecados por su propia muerte, porque Él la llevó sobre sí, usted, hermano, es un predestinado. Y lo que le espera es la glorificación, es decir, el reino de Dios. Porque dice, a los que predestinaste también llamó, y a los que llamó también justificó, que es lo que estamos hoy recordando, si es que usted hoy recién entiende que ha sido perdonado por la justicia de otro, porque otro se llevó en sí las iniquidades con su muerte en la cruz, y que usted es declarado justo porque es visto sin pecado, porque Él murió, porque Él extinguió con su muerte nuestros pecados. Usted es una persona que se ha manifestado en su fe en Él, que usted es una persona que está predestinada por Dios. ¿Para qué? Para la glorificación, para la vida eterna. Porque dice que a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó también justificó. Es decir, somos declarados justos, no porque seamos justos nosotros mismos, sino que porque nuestros pecados han sido todos pagados con la muerte del Hijo de Dios, con su expiación, con el derramamiento de su sangre en la cruz por nosotros. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué más podemos necesitar, hermanos, para ser felices? Porque dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y en qué se estriba la confianza? El que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Para los que titubean que esta sea la manera de hallarse en paz con Dios. No hay nada que nos pueda acusar. Acuérdense que el acusador de los hermanos ha sido echado fuera. Cristo ya se sentó a la diestra de Dios, con su sacrificio ya terminado. El resucitado se presentó a la diestra victorioso, el maligno ahora fue expulsado a la tierra. ¿No podrá acusar a alguien? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, usted ha sido justificado, si ha creído que Cristo murió por usted, usted está en paz con Dios y se le atribuye la justicia de Cristo, es decir, sus pecados le son perdonados y usted es visto sin tacha delante de Dios, sin pecado, porque la condenación y sus pecados se los llevó Cristo con su muerte. ¿Quién es el que condenará? ¿Por qué nadie puede condenar? Porque Cristo es el que murió, Él pagó la deuda. Vamos también el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo no podemos estar bendecidos, hermanos, en Cristo por esto? Tenemos entonces la justificación porque Cristo se llevó nuestros pecados y nuestra condenación en su muerte. Cristo es el que murió, dice Pablo. ¿Quién acusa al acogido de Dios? Nadie. Dios justifica. ¿Hay alguien mayor que Dios pueda decir lo contrario? ¿Quién es el que condenará? ¿Hay alguien mayor que Dios y de Cristo que pueda decir lo contrario?
Cristo es el que murió, hermano. Ahí está la certeza de toda nuestra salvación y nuestra alegría. Dice, más aún, el que también resucitó. Qué alegría más grande. Quien además está a la diestra de Dios y todavía, por amor, intercede por nosotros con su sacrificio. Entonces, mis hermanos, nosotros somos las personas más afortunadas que hay en el mundo. Quizás no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Nos aguardan gloria eterna, hermano. Vale la pena perseverar en la fe. No porque nosotros tengamos mérito en ello, sino que estamos reteniendo una justicia que nos regaló otro, que la hizo Él, santo y recto, y la obró Él, santo y recto. Él llevó las iniquidades nuestras en la cruz, por amor, y su vida era sin tacha, era el cordero sin tacha ofrecido por nosotros. Y, nos, y se ofreció sin culpa suya, sin ninguna iniquidad suya, se presentó a Dios, santo, inocente y sin mancha. Y su muerte en la cruz expió, limpió para siempre todos nuestros pecados. Por lo tanto, dice, si Dios justifica, ¿quién condenará? ¿Puede alguien a quien está arrepentido y confiese que Jesús murió por sus pecados y resucitó, decirle lo contrario, que está condenado? Nadie. Si Dios justifica, nadie puede revocar lo que Él ha decidido sobre nosotros. Pero esta justicia, nunca olvidemos, jamás la hemos hecho nosotros. Nosotros no somos, aunque procuramos vivir rectamente, no somos personas justas y sin pecado. No hay hombre que no peque. Es la justicia de otra persona, es la vestimenta de otra persona, las vestiduras blancas y sin tacha de Cristo, las que nos cubren, porque Él con su muerte expió nuestras iniquidades. Entonces, terminando un poco ya, como dice Romanos 8, dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Qué ha hecho Dios entonces? Al llevarse los pecados nuestros en Cristo, ya no nos imputa pecado y estamos en paz con Dios. No hay cosa más importante porque el momento de morir, esto es lo que nos va a traer paz. Y al vivir en esta vida, esto es lo que nos va a permitir buscar primeramente lo que es más importante, el reino de Dios y su justicia. Entonces, como dice Hechos 2, verso 22, dice, varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales. O sea, Dios mostró a través de sus señales que era el Hijo de Dios, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Es decir, lo veía siempre delante de él porque Dios lo iba a levantar de los muertos a Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró, gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Es decir, se gozaba en el hecho de que Cristo no iba a quedar en la tumba, no iba a haber corrupción, y Dios, porque Dios lo resucitaría. Hiciste los notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varón hermano, se puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría a Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado hasta que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, terminando ya esta exhortación, este recordatorio que hemos hecho, nunca nos olvidemos que la justicia que nos ha redimido es vestimenta de otro, es la rectitud de Cristo. El Cordero es sin tacha porque Él era santo y sin mancha, no nosotros. El Cordero murió por pecados que no eran suyos, porque Dios declara que Él nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Entonces, ¿por qué murió? Porque Jehová cargó en Él el pecado nuestro. Si Dios justifica, ha querido atribuirnos la justicia de otro, de Cristo, por la fe, por creer que Él murió, resucitó, ¿quién puede condenar? Mucho más sabiendo que la obra está terminada. Cristo es el que murió y el que también resucitó y también intercede por nosotros. Dios se ha puesto a nuestro favor con la justicia de Cristo
que es su muerte por nosotros. Y la ha contado como nuestra para ser hallados, muertos con Él, pero vivos para Dios, para el día de la vida eterna, cuando Él nos traiga a su Hijo para que nos levante de los muertos. Si Dios se ha puesto de favor nuestro, dándonos la propia justicia de su Hijo, ¿podemos decir que no nos ama? ¿O podemos decir que el Hijo de Dios que se ofreció voluntariamente a esto mismo no nos ama? Si Cristo, si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Cristo es el que murió, el que también resucitó y tercero por nosotros. Es decir, no tenemos ninguna excusa para estar en temor, porque Jesucristo, que va a justicia nuestra, se ha manifestado en la persona de su Hijo, muriendo en la cruz y resucitando. La muerte se llevó nuestras iniquidades porque Jehová cargó en el pecado de todos los hombres, de todos nosotros, de todo el mundo. Y después le levantó de los muertos, le glorificó y le sentó a su diestra a favor nuestro. Entonces Dios se ha puesto a favor nuestro en la persona de su Hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra Dios que esté apuesto a favor nuestro, ofreciendo a su Hijo en la cruz por nuestros pecados, los cuales expió con un solo sacrificio? Si Dios nos ha declarado justos por creer que Él murió y resucitó, solo por el hecho de creer que Él murió y resucitó de corazón, ¿quién puede decir lo contrario? A Dios sea la gloria, hermano. Por eso, nunca olvidemos que David honró al que era mayor que él y en el Salmo le llamó Señor, siendo él el Cristo descendiente de él. Estimados hermanos, la justicia de Dios se ha puesto de parte nuestra. Esa justicia es la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo en la cruz. Se nos ha puesto en paz porque se nos atribuye una justicia y rectitud ajena que no es nuestra. Nosotros debemos, por mandato de Dios, vivir santamente, pero no es esa vida santa la que nos salva. La que nos salva es la rectitud de Cristo, del Cordero sin tacha ofrecido. Debido a que fue ofrecido sin tacha y Él era sin tacha, sin pecado Jesús. Y vuelvo a repetirlo de nuevo, pues finalmente nuestros pecados están expiados con la muerte suya. Y nosotros recibimos la justicia de Él como nuestro. Se quita la culpa de nuestros pecados y somos puestos en paz para con Dios por la fe en Jesucristo. Justificados entonces por la fe, hermano, estamos en paz para con Dios. Porque si Dios justifica, ¿quién puede condenar? Nadie. Que Dios le bendiga, hermano. Amén.